Hola, soy la profesora Claudia y hoy hablaremos entonces de las micosis oportunistas. ¿Qué son las micosis oportunistas? Como micosis oportunista entonces se refiere a un grupo de infecciones, ya enfermedades, que son causadas por un patógeno, un microorganismo, que habitualmente no afecta a personas que estén sanas, ya que tengan su sistema inmunitario estable. Generalmente las infecciones oportunistas se presentan en las personas que tienen su sistema inmune débil por la presencia de alguna enfermedad o por la administración de medicamentos, de terapias inmunosupresoras, enfermedades neoplásicas, cáncer, leucemias, por ejemplo, en los drogadictos, etcétera. ¿Ya? Entonces, el microorganismo, cuando está frente a una persona con alguno de estos factores, encuentra la oportunidad para poder crecer, multiplicarse y así poder causar un cuadro infeccioso. ¿Ya? ¿Cuáles son los microorganismos que frecuentemente están involucrados o que se categorizan como patógenos oportunistas? Dentro de ellos podemos encontrar un grupo variado, ya que puede estar compuesto por levaduras, por hongos filamentosos, ya, y por también hongos que están clasificados dentro de un grupo que se denomina los dematiáceos, ya. Las levaduras son microorganismos que están presentes en nuestra microbiota, ya viven con nosotros, por ejemplo, el género Cándida, y estas pueden producir entonces como infección de tipo oportunista las candidiasis. Estas candidiasis entonces representan el 80% de las infecciones oportunistas causadas por levaduras. Como microorganismo que está presente en el ambiente, ya podemos encontrar a Cryptococcus neoformans, ya que este microorganismo entonces lo encontramos en las palomeras, por ejemplo, y también en la vegetación, y él produce entonces la enfermedad denominada criptococosis. Dentro de los hongos filamentosos están los hongos saprofíticos, los hongos ambientales, los que viven entonces en los árboles, en el material en descomposición, en las frutas, y están aquí los aspergillus, y dentro del género Aspergillus podemos encontrar uno de los más frecuentes, que es el Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus. Los Aspergillus entonces producen las aspergillosis. Como hongos saprofíticos también encontramos los mucorales, que están dentro de los zigomycetes, y entre ellos podemos encontrar, por ejemplo, el mucor, rizomucor, la absidia, y ellos producen la enfermedad denominada zigomicosis. También encontramos el fusarium, que es un patógeno o un hongo ambiental también, que lo encontramos en los árboles, en los cultivos, ¿ya? Y producen la fusariosis. Estos son hongos hialinos, hongos blancos. Y también tenemos entonces un grupo de hongos negros que se denominan dematiáceos, que son los hongos que poseen pigmento y por eso tienen la coloración negra. Este pigmento se denomina melanina, ¿ya? Y son hongos ambientales, y dentro de ellos está alternaria y curvularia, también entonces productores de infecciones de tipo oportunista. Y tenemos el Pneumocystis gyroveus, que es un hongo entonces oportunista y que parasita entonces el árbol respiratorio del ser humano y produce entonces una neumonía. Todos estos microorganismos tienen una amplia distribución. Ustedes los podemos encontrar distribuidos en el ambiente, en el agua, en los árboles, en la vegetación, etc. ¿Ya? Y como dice aquí, el aislamiento per se del hongo no implica diagnóstico, porque puede ser más que una infección, puede ser una contaminación. Entonces hay que ser cuidadoso
cuando aparece uno de estos microorganismos como causante del cuadro infeccioso. Aquí ustedes pueden ver entonces un gráfico donde podemos ver que la mayoría ya de las infecciones fúngicas de tipo invasiva provocadas por microorganismos oportunistas están entonces producidas por cándida, que es una levadura, ¿ya? El 42%, y un 29-30% está producido por un hongo filamentoso que es del género Aspergillus. Dentro de los otros microorganismos que pueden producir micosis fúngicas, ¿ya? Infecciones fúngicas de tipo invasiva, podemos también entonces tener el criptococo, hongos que son sistémicos y que son endémicos de algunas regiones, y también Aneumocystis gyrovicis. Y también tenemos otros microorganismos que se pueden agrupar en un porcentaje más o menos importante. ¿Cuáles son los factores que predisponen a una micosis oportunista? Todos estos están relacionados con un déficit inmunitario en el paciente, ¿ya? Una disminución entonces de la barrera defensiva. Y esto puede estar relacionado con una enfermedad de base, ¿ya? Que puede ser lo que ya les había mencionado, algunas neoplasias, generalmente hematológicas, también puede ser por VIH, SIDA, en la etapa SIDA, ya inmunodeficiencias primarias que tengan que ver con las neutropenias. También el uso de antibióticos, ya que estos desplazan la microbiota normal y por lo tanto los microorganismos que estén presentes pueden proliferar y producir un cuadro infeccioso. El uso de esteroides, la radioterapia y quimioterapia también por su efecto sobre el sistema inmune. Las cirugías abdominales, las quemaduras, ya que estas dejan una región muy extensa, expuesta, y también puede ser blanco entonces de las infecciones por oportunistas, ya que están en el ambiente, están en el aire. El uso de catéter, ya permanentes, o el uso de prótesis que pueden ser cardíacas o prótesis en algunos otros sectores. Los trasplantes por el uso entonces de terapia inmunosupresora. Y la drogadicción de tipo intravenosa también es un factor predisponente a la infección micótica oportunista. En el caso de los recién nacidos, entonces, el hecho que tengan bajo peso al nacer, que sean prematuros, eso le da entonces un grado de predisposición a la infección oportunista, que tengan el sistema inmunitario inmaduro, ¿ya? Y también una inmadurez de la estructura epitelial, ya que todo esto entonces son factores protectores para los agentes patógenos. Aquí entonces podemos ver una tabla donde ustedes pueden ver las características, ya, generales de 41 episodios de enfermedad fúngica invasora en 39 pacientes a partir del año 2004 al 2008, que se realizó en la Universidad Católica, donde van a ver entonces, por ejemplo, factores como la edad, donde la edad promedio para estas infecciones está dentro de los 40 y algo años. El sexo, donde el sexo masculino es el más, está mayormente involucrado. Y la predisposición que hay de ciertas patologías oncológicas, sobre todo que están relacionadas con el área hematológica, como las leucemias, ¿ya? Y en menor grado los linfomas, ¿ya? Aquí la categoría del diagnóstico, si la enfermedad fúngica es demostrada, es probable o es posible, y cuáles son los agentes infecciosos que están relacionados. Dentro de los primeros lugares, entonces está Aspergillus, ya que es el causante de las aspergilosis, seguido entonces por las levaduras del género Cándida. Como Aspergillus entonces es de los microorganismos que están mayormente involucrados, vamos a hablar de él, y del cuadro fúngico que producen, que son las aspergilosis. Las aspergilosis entonces las podemos clasificar ya en algunas categorías,
donde tenemos que identificar cuando estamos hablando de una colonización, es decir, nosotros tenemos el hongo formando parte de nuestra microbiota, parte de nuestro organismo, y puede ser de la vía aérea o de la vía ocular, por ejemplo, o cuando esté formando parte de una enfermedad de tipo pulmonar, ya que este microorganismo ingresa al cuerpo por la vía aérea. Entonces puede producir un cuadro alérgico, puede actuar como un alergeno con sus esporas, las millones de esporas que puede producir un aspergiloma pulmonar, que es una bola fúngica que se ubica en el pulmón, y puede producir un tipo de aspergilosis invasiva cuando entonces el paciente esté cursando con un estado inmunosupresivo de importancia. Este va a poder invadir y provocar esta aspergilosis. También tenemos otras formas clínicas que salen del área pulmonar, que está la otomicosis, la sinusitis, queratitis y las endoftalmitis. ¿Dónde podemos encontrar Aspergillus? Como ya les dije, Aspergillus es un microorganismo que está en el ambiente, lo encontramos en la tierra, en el agua, en el aire en general. Nosotros diariamente estamos inhalando esporas de este hongo. ¿Ya? Se conocen aproximadamente 300 especies del género Aspergillus. Las más conocidas entonces son Aspergillus fumigatus, Flavus, Niger, Nidulant, Terrius, Aspergillus parasiticus, Aspergillus clavatus, etc. ¿Ya? Se clasifica como un hongo hialino, no posee pigmento y sus hifas son septadas. ¿Ya? Poseen septos a intervalos regulares. Como les decía, entonces se puede ubicar en cualquier lugar. Generalmente las áreas donde hay remoción de tierra, como por ejemplo las construcciones, es un lugar donde hay una mayor concentración de esporas en el aire, en el ambiente. Y estas pueden ser entonces, son diseminadas o transportadas por el aire, ya por las corrientes de aire, y esto puede también influir entonces el uso de ventiladores o aires acondicionados. Por lo tanto, estas construcciones no debieran estar cercanas, o las personas que tienen su sistema inmune deprimido no debieran estar expuestas a lugares donde hay remociones de tierra. Entonces, ¿cómo podemos clasificar a las infecciones por Aspergillus? ¿Ya? Pasando por la colonización del individuo por este microorganismo, ¿ya? Que si está frente a un huésped normal, no va a producir ningún tipo de patología, va a poder convivir con el hongo en su organismo de manera normal, ¿ya? Y cuando de la colonización estemos frente a una enfermedad pulmonar cavitaria, es decir, donde en el pulmón existan estos espacios que van a ser como una especie de hogar para el hongo, va a producir aspergilomas, ya que ahí entonces en estas cavidades que producen, por ejemplo, la tuberculosis o algunas otras patologías, el hongo va a poder proliferar y va a quedar de manera capsulada dentro de estas cavidades. Si el paciente entonces sufre una enfermedad pulmonar crónica, desde la colonización va a poder pasar a una aspergilosis de tipo necrosante. Si estamos dentro que el paciente es un inmunodeprimido, entonces aquí va a producir entonces una aspergilosis pulmonar invasiva. Ya va a poder sobrepasar la barrera pulmonar o de donde está el cuadro infeccioso inicial y va a poder invadir el organismo. Si el paciente entonces está con un cuadro de asma o padece de asma, lo más probable es que el Aspergillus vaya a provocar una aspergilosis broncopulmonar de tipo alérgica. En el caso de la aspergilosis alérgica, entonces se da a las personas que tienen un diagnóstico o que tienen una característica de ser atópica y se puede presentar con cuadros de fiebre, crisis asmáticas y atelectasias de tipo laminares. En el caso del aspergiloma, como ya les había contado,
El aspergiloma se define como una bola fúngica que se ubica entonces en una cavidad que puede haber sido resultado de alguna infección o algún cuadro infeccioso previo, ya que haya dejado esta secuela, y por lo tanto entonces ahí es donde el hongo que está colonizando al paciente puede llegar a la cavidad y empezar a desarrollarse. Ya aquí entonces podemos ver la imagen donde se ve esta bola fúngica presente en el pulmón. Si nosotros pudiéramos extraer esta bola y le hiciéramos una tinción, una preparación, la teñimos y la observamos al microscopio, vamos a ver que está llena de estructuras fúngicas. Todas esas líneas café que se observan son hifas que son parte entonces del hongo. Aquí también ustedes pueden ver la presencia de la bola fúngica. En el caso de la aspergilosis invasiva, ¿ya? Se ha visto que últimamente con el aumento de los pacientes que padecen de algún cuadro que disminuye su sistema inmunológico, su sistema defensivo, ha aumentado entonces sustancialmente los casos de aspergilosis de tipo invasiva. Y esto se caracteriza porque, como dice aquí, tiene una alta mortalidad, ya aproximadamente un 50% o más de los casos llega a la muerte, y la forma más frecuente entonces es la aspergilosis pulmonar, ¿ya? Y luego entonces seguido de la aspergilosis de los senos paranasales. Aquí ustedes pueden ver una tabla que van a revisar con los factores de riesgo que se asocian a la aspergilosis pulmonar de tipo invasiva, ¿ya? Y acá entonces en la tabla 1 vamos a ver la clasificación de las formas clínicas de aspergilosis invasiva, ¿ya? Porque la aspergilosis de tipo invasiva se puede clasificar. Y hay dos grandes grupos, donde está primero asociada a la presencia de un cuerpo extraño, a una cirugía o a la existencia de tejido dañado. Y en el segundo grupo vamos a encontrar a las infecciones de aspergilosis en el paciente inmunodeprimido. ¿Cómo se produce la patogenia entonces de los cuadros de aspergilosis? Se produce porque en el ambiente entonces va a estar el hongo, va a estar el aspergillus, y este va a madurar, va a producir millones de estructuras de fructificación, ¿ya? Y de reproducción, que en este caso se denominan conidios, y como son pequeñitos se denominan microconidios. Estos conidios tienen entonces un tamaño pequeño, miden de 2 a 3 micrómetros, ¿ya? Y por lo tanto, cuando el paciente o la persona está en el ambiente y se encuentra con con los conidios en el aire, van a ser inhalados, y los más pequeños entonces van a llegar al árbol bronquial. Aquí está entonces la estructura general de un aspergillus. Una vez entonces que son inhalados, las esporas más pequeñas van a lograr llegar al alveolo, y aquí se van a encontrar entonces con la primera línea defensiva, que son estas proteínas, ya la SPA y SPD, las cuales entonces causan aglutinación de los conidios, ya los van a reunir para aumentar las posibilidades de que los macrófagos que habitan en los alveolos o que llegan a los alveolos puedan fagocitarla. Si el conidio logra sobrepasar esta barrera, ya logra evadir a los macrófagos y puede atravesar entonces el epitelio alveolar, va a poder llegar a la sangre y de ahí entonces invadir el resto del organismo, y así entonces producir la micosis de tipo invasora. Aquí entonces podemos ver más o menos lo mismo, donde está el hongo,
que produce sus conidios, estos maduran, se liberan al aire y por el aire entonces van a ser inhalados por el individuo, los cuales van a llegar al pulmón y van a poder entonces atravesar la barrera epitelial de los alveolos y empezando a germinar. Aquí se ve el conidio que empieza a germinar, empieza a producir la hifa. Esta hifa va entonces a, puede tener dos opciones, ¿ya? Puede ser entonces eliminada por los macrófagos o va a poder entonces proliferar si es que el sistema inmunitario del paciente no la detiene y no es capaz de eliminarlo, va a proliferar, va a germinar la hifa, va a producir estas mallas que se denominan micelios y con ello entonces va a empezar a invadir. Cuando entonces en el paciente no se produce la capacidad de eliminar por los macrófagos alveolares y por la presencia entonces de estos mediadores inflamatorios, el paciente o el hongo logra llegar a la sangre y va a poder invadir. En el caso de la aspergilosis pulmonar, siempre hay una sintomatología que no es predictoria, o sea, no es específica solamente para la aspergilosis, que se denomina triada, donde hay presencia de fiebre, dolor pleurítico y también hemoptisis. ¿Ya? Aquí ustedes pueden ver las fotografías de una aspergilosis pulmonar. En este caso, todas esas manchitas negras que se observan son hifas que están rodeando entonces e invadiendo los alveolos. Aquí una pequeña lesión cavitaria producida por Aspergillus y aquí entonces en esta imagen pueden observar la presencia de un cuadro de neumonía por Aspergillus. El signo del halo es una de las señales que nos pueden dar entonces la sospecha que estamos frente a un cuadro de aspergilosis pulmonar, ¿ya? El signo del halo entonces es esta opacidad que podemos observar ya alrededor de esta mancha blanca que se ubica en el pulmón. Consiste en un área circular de atenuación que se denomina como de vidrio deslustrado, ¿ya? Y que se presenta en estos nódulos pulmonares. En el caso del signo del halo, cuando se presenta en los adultos con aspergilosis pulmonar, es en un 40%, ¿ya? En los niños disminuye a un 2%, por lo tanto no es frecuente encontrarlos en los pacientes con aspergilosis pulmonar pediátricos, ¿ya? Y en el caso del paciente que tiene una cavidad, ya en el 50% de los adultos podemos encontrar este signo presente en las infecciones de tipo pulmonares por aspergilosis, ¿ya? También se produce diseminación al sistema nervioso central y se va a observar entonces estas manchas negras que ustedes pueden ver aquí. Aquí también entonces vamos a ver, en el caso de la aspergilosis invasiva, ¿ya? ¿Qué sitios o qué cuadros clínicos van a estar asociados a esta aspergilosis de tipo invasiva? Donde podemos ver que las enfermedades de tipo hematológica ya tienen aproximadamente un 30% de relación con la aspergilosis invasiva. Y también los trasplantes de tipo halogénico, ya con un 25%. Luego entonces ya los porcentajes son un poco más, menores, como por ejemplo las patologías de tipo pulmonares, ya, y en este caso también está el VIH. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de aspergilosis?
Primero se hace por la demostración de la presencia del hongo en el lugar, ya la invasión del hongo y el aislamiento del hongo en cultivo. Ya, en este caso yo les había comentado que hay que tener cuidado cuando uno aísla un hongo de tipo ambiental en una muestra porque puede ser que esté presente ahí por contaminación. ¿Qué tipo de muestra entonces vamos a poder tomar para poder enviar al laboratorio a que se haga el diagnóstico de aspergilosis? Esputo, que es una muestra representativa entonces de el sector de donde ocurre la infección, lavado bronquial alveolar, aspirado bronquial, punción, ¿ya? Y también biopsia. Pero la confirmación entonces se realiza por radiografía de tórax, un TAC o broncoscopía con lavado bronquialveolar y biopsia, ya que con esto entonces yo voy a observar la presencia de los signos que me den a mí la confirmación de que está presente el hongo en el sector. Como ya les dije entonces, la presencia del hongo en estas muestras debe ser muy bien evaluada para poder confirmar que el hongo esté presente o esté causando la infección. En el cultivo entonces de una de estas muestras, lo que va a crecer en las placas donde se siembra o se deposita la muestra es una colonia ya que tiene ciertas características. Generalmente los aspergillus son de crecimiento más o menos rápido. Dentro de 4 o 5 días ya puedo tener una colonia, una semana aproximadamente, una colonia madura, ¿ya? Y uno de los más frecuentes que se aíslan es Aspergillus fumigatus, y esta es la fotografía donde hay un cultivo de Aspergillus fumigatus. Es una colonia de color verde petróleo, que si yo a esta colonia le tomo una muestra y la observo al microscopio, voy a observar estas estructuras que se denominan cabezas aspergilares, ¿ya? Que son características de Aspergillus fumigatus. Aquí también entonces voy a observar la estructura de un Aspergillus, ¿ya? Donde voy a ver las hifas, ya que ustedes pueden ver aquí estas estructuras como hilos o como cintas, de las cuales van a ser un conidióforo, y este conidióforo va a terminar en una vesícula, y de esta vesícula van a aparecer las estructuras de fructificación que se denominan entonces fiálides, y finalmente estos puntitos que ustedes pueden observar ahí son los conidios. Aquí se puede observar mejor y van a ver descrita cada una de estas estructuras. ¿Cómo se realiza el tratamiento entonces? En el caso de una infección de tipo grave y cuando haya presencia de aspergilomas, entonces se puede realizar una lobectomía. En el caso de la aspergilosis alérgica se utilizan corticoides y además un antifúngico, en este caso itraconazol. Y la aspergilosis de tipo sistémica se deben utilizar antibióticos de uso sistémico, y el más utilizado, ya el de elección, es la anfotericina B. Ya también se puede utilizar caspofungina y voriconazol. También están entonces las cigomicosis, que son infecciones producidas por los cigomicetes, ¿ya? Los cigomicetes se pueden dividir en dos clases, que están la mucormicosis y la entomoftoromicosis. Las mucormicosis son mucho más frecuentes, sobre todo aquí en Chile, que las entomoftoromicosis. Estas generalmente ocurren en países africanos, ¿ya? Estas infecciones se caracterizan porque el hongo, como es un hongo de crecimiento rápido, de hifas anchas, porque es un hongo no septado, produce invasión, ¿ya?, de los tejidos y necrosis, ¿ya?, porque va destruyendo rápidamente los vasos sanguíneos y los tejidos, ¿ya? Es una infección, como dice aquí, que progresa rápidamente. El cuadro infeccioso dentro de una semana o 3-4 días, ya el paciente puede estar en un estado grave, en una semana incluso puede perder la vida, y afecta principalmente a pacientes de tipo inmunocomprometido,
como es característico entonces de las infecciones de tipo oportunista. ¿Cuáles son los agentes etiológicos más frecuentemente relacionados con la cigomicosis? Rhizopus, Rhizomucor, Apsidias y Mucor. ¿Ya? Aquí ustedes pueden ver entonces la clasificación de la cigomicosis o de los cigomicetes. ¿Cuál es la estructura clásica de un cigomicete? Entonces, como ya les decía, son hongos no septados que se clasifican dentro de los hongos inferiores, pero últimamente se ha visto que realmente los cigomicetos o hongos inferiores son muy evolucionados y que son mal catalogados como hongos inferiores. Son hifas anchas que no poseen septos y que al no poseer septos, entonces los nutrientes y el agua llegan fácilmente al ápice de la hifa, por lo tanto son de crecimiento rápido. Dentro de 4 o 5 días ya puedo obtener una colonia madura, invadiendo totalmente una placa de cultivo en el laboratorio, por ejemplo. Ya el micelio entonces va a empezar a formar estructuras más específicas, y el cigomicete se caracteriza porque, a diferencia, por ejemplo, del Aspergillus, ya, tiene la hifa no septada, crece esta especie de tronquito que en este caso se denomina esporangióforo, el cual termina en una apófisis, una columela, y crece entonces esta especie de saco en el cual entonces contiene las esporas. Este saco se denomina esporangio y en su interior las esporangioesporas, ya que las esporangioesporas se denominan esporangioesporas, pero son conidios porque de reproducción de tipo asexual. Una vez que el esporangio y sus esporitas están maduras, ya se rompe este saquito y se liberan las esporas entonces, o los conidios, al ambiente. Ya posee también una especie de raíz que se denomina rizoide, que es el que se ancla al sustrato y obtiene los nutrientes y el agua. Cuando se liberan las esporas entonces y encuentran un lugar apropiado, vuelven a germinar y vuelven a formar entonces el micelio y el ciclo asexual de este hongo. Ya aquí pueden ver ustedes también cómo se conectan por esta especie de hifa, pero que se denomina estolón, una estructura con la otra. ¿Ya? Este hongo ustedes lo encuentran contaminando el pan en la casa, que son estas colonias o estas estructuras negras que se pueden observar en la superficie del pan y que avanzan rápidamente, contaminan rápidamente y en un comienzo son blancas y cuando a medida que van madurando van tomando este color negruzco. ¿Dónde encontramos entonces, como hablábamos, los cigomicetes? En todos lados, en el ambiente. Viven entonces en material en descomposición, ¿ya? Aquí también pueden encontrar cómo contaminan el tomate, esta especie de algodón que en un comienzo es blanco y se va tornando negruzco porque van madurando sus esporangios, ya que contienen las esporangioesporas. También contaminan los berries, los podemos encontrar contaminando el pan, ¿ya? También entonces los podemos encontrar en las heces de animales, ¿ya? Y en el ambiente en general. ¿Cómo se produce la patogenia de la cigomicosis? Por inhalación, ¿ya? Y también pueden, en el menor número de casos, pero también por invasión. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Terapia inmunosupresiva, desórdenes metabólicos, donde el más importante es la diabetes, en pacientes prematuros también, y por alteración de la barrera cutánea. Ya, por ejemplo, quemaduras, cirugías, traumatismo. La frecuencia de este tipo de cuadros es baja, pero de gran importancia porque también tiene una alta mortalidad. Aquí pueden estar, tienen descritos las condiciones predisponentes de los pacientes y la presentación clínica en la cual entonces se presenta este cuadro. En el caso de las personas con inmunosupresión, por ejemplo, generalmente se producen infecciones de tipo pulmonar y de ahí entonces se produce una infección diseminada. Cuando están los cuadros metabólicos,
también infección de tipo pulmonar y también infección rinocerebral. Y así entonces para que lo puedan revisar. Aquí está un cuadro donde ustedes pueden ver los factores predisponentes para este tipo de infección un poco más detallado, donde la más importante es la presencia de diabetes mellitus y que esto también puede conllevar una cetoacidosis, ¿ya? Este cuadro es el más importante porque al hongo le encanta el paciente diabético, ¿ya? El diabético descompensado. ¿Cuáles son las formas de presentación que podemos encontrar? Tenemos 5, ya está la cigomicosis rinocerebral, la cigomicosis pulmonar, la cigomicosis cutánea, cigomicosis diseminada y la cigomicosis gastrointestinal. De estas, la más importante y la más frecuente es la cigomicosis rinocerebral, ¿ya? Aproximadamente hasta un 50% de los pacientes tienen este cuadro clínico y se presenta cuando el microorganismo ingresa al paciente por la vía inhalatoria, ¿ya? Por lo tanto, se aloja en la nariz y de ahí empieza a avanzar y a comprometer los senos paranasales, el ojo, cerebro y meninges, ¿ya? Provocando celulitis también orbitaria, que es uno de los signos que pueden dar indicios de que estamos frente a una cigomicosis rinocerebral. El hongo, como es de crecimiento rápido, este avance puede producirse dentro de horas, ¿ya? Y el paciente puede estar comprometido con la cigomicosis, llevándolo a la muerte en cosa de días, ¿ya? Porque por la cercanía entonces que tiene con el cerebro y el avance que el hongo puede tener, va destruyendo todo en su paso. Luego entonces le sigue la cigomicosis de tipo cutánea, que esta se presenta generalmente cuando hay una disrupción de la barrera cutánea por picaduras de insectos, por quemaduras, por cirugías. También tenemos entonces la cigomicosis pulmonar, que es donde el hongo ingresa por la vía aérea y se aloja en el pulmón y de ahí empieza a producir su avance. Y la diseminada es una infección de tipo fulminante, ¿ya? Generalmente el hongo ingresa al organismo por la vía inhalatoria, se aloja en el pulmón y de ahí entonces se disemina al resto del organismo. Y la gastrointestinal entonces tiene que ver con pacientes que tienen una deficiencia en el ácido del estómago, ya tienen por ejemplo enfermedades malignas gastrointestinales también, y por lo tanto eso evita que el hongo sea eliminado y por lo tanto empiece a producir cuadros infecciosos. ¿Cómo es la patogenia? Como ya les decía, entonces el hongo está en el ambiente y si el paciente tiene alguno de los factores de riesgo, va a adquirir las esporas por la vía inhalatoria, para ingresar por la vía inhalatoria. Estas van a colonizar los senos paranasales y la nasofaringe y de ahí van a empezar a invadir. De la vía inhalatoria entonces atraviesan el epitelio, logran entonces llegar a los vasos sanguíneos. Como son hifas anchas de crecimiento rápido, hay destrucción vascular, hay destrucción ósea y entonces va a haber destrucción a nivel de todos los tejidos cercanos. Tiene tropismo por la zona rinosinusal porque es un hongo que requiere de altas concentraciones de oxígeno, ¿ya? Y entonces al llegar a estos sectores va a romper en todas las estructuras, va a promover el desarrollo de hipoxia, y lo cual entonces aumenta la cetoacidosis, produciendo un cuadro infeccioso de tipo vicioso, ya que al haber cetoacidosis va a haber entonces una mayor predisposición a la infección.
Aquí podemos ver también entonces el caso de la mucormicosis de tipo superficial, perdón, de tipo cutánea, ¿ya? Esta micosis puede ser de tipo superficial o gangrenosa. En el caso de la micosis cutánea de tipo superficial se produce generalmente por algún traumatismo y en pacientes inmunocompetentes. Por lo tanto, la infección puede quedar suscrita a la región entonces donde se produjo porque el paciente va a tener entonces las medidas defensivas, ya su sistema inmunológico está intacto y con tratamiento va a poder lograr salir de este cuadro. En el caso de la mucormicosis gangrenosa o subcutánea, se produce por la entrada en este caso fue un niño que está con una leucemia linfoblástica aguda, por lo tanto está su sistema defensivo disminuido y tuvo la picadura de un insecto por la cual ingresó el hongo, ¿ya? Y empezó a producir este cuadro gangrenoso que ustedes pueden ver aquí, que fue afectando las regiones más profundas de la extremidad y entonces la infección comienza a avanzar y puede tener riesgo también entonces de diseminación. Aquí les dejo unos casos clínicos de una mucormicosis de tipo cutánea, ¿ya? Estas son casos que han ocurrido aquí en Chile para que la puedan revisar. En el caso de la mucormicosis gastrointestinal, entonces aquí ustedes pueden ver en esta fotografía la lesión de tipo ulcerativa, ¿ya? Y generalmente está en pacientes que poseen enfermedades malignas y también déficit del ácido del estómago. La mucormicosis de tipo pulmonar son pacientes inmunocomprometidos, ya que tienen neoplasias, por lo tanto el hongo pasa desde el pulmón y puede invadir entonces y diseminarse a otras regiones. Cuando está presente en el pulmón produce gran daño, ya porque penetra, como ya les decía, el tejido vascular y produce daño en las paredes de los bronquios, por lo tanto también pueden haber trombosis e infartos de tipo pulmonar. La más grave de todas es la mucosis rinocerebral, ¿ya? Y se presenta en la mayoría de los casos en pacientes diabéticos no controlados. Esta ingresa entonces por la vía inhalatoria, por lo tanto se centra la infección en esta región, es un cuadro infeccioso totalmente destructivo, ¿ya? De rápido avance. Empieza el paciente a referir que posee dolor de cabeza, dolor en la cara, en la región de los ojos, pesadez. Se presenta también con fiebre. Empieza a haber necrosis del tejido, por lo tanto empieza a producirse una coloración negruzca en la región. El paciente también empieza a referir o a tener rinorrea, la cual va a ser purulenta por la presencia del cuadro infeccioso, y en un 40% de los pacientes se va a presentar una úlcera necrótica en el paladar, ¿ya? Es decir, va a haber una conexión con la zona rinosinusal con la zona bucal. Y luego entonces va a presentarse la triada clásica de la mucormicosis rinocerebral, donde empieza o está el paciente con ceguera, oftalmoplegia, celulitis periorbitaria. Esto es un cuadro mortal, ya puede llevar perfectamente a la muerte al paciente. Ahí está la celulitis periorbitaria y entonces ustedes pueden ver aquí el compromiso total de la zona rinosinusal, lo cual entonces lleva a que el tratamiento sea radical. Hay que extraer todo el tejido que esté comprometido con tratamiento antifúngico, pero el paciente queda con secuelas terribles, porque en el fondo se le extrae todo lo que tenga comprometido y puede dejarlo sin la presencia de los ojos, de la nariz, o simplemente llevarlo a la muerte. El diagnóstico entonces
se realiza con la presencia del hongo en el laboratorio. Se hace un cultivo donde está aquí la placa con el hongo abarcando toda la placa, crece rápido, por lo tanto en un par de días puede estar con la placa totalmente llena del hongo y por la presencia entonces del microcultivo de las estructuras características. También se realiza biopsia de los tejidos en los cuales voy a observar estas hifas ya grandes, gruesas, sin septos. Por último tenemos la fusariosis. Ya la fusariosis entonces es la infección provocada por Fusarium, que es un hongo ambiental también, y que en el año 73 fue el primer caso que se diagnosticó de una fusariosis de tipo diseminada. Se le denomina a estas infecciones también hialoifomicosis porque están provocadas por hongo hialino, hongos blancos. Fusarium es un hongo hialino. Y los agentes etiológicos más frecuentes involucrados son Fusarium solani, Oxysporum y Verticilloides. Fusarium también se encuentra en el ambiente, ya está en el aire, se disemina a través del aire, lo podemos encontrar produciendo infecciones también en los cultivos, aquí en los choclos, en el maíz, también en los vegetales, en el ambiente, ¿ya? Es más frecuente el cuadro clínico en las épocas húmedas porque el hongo prolifera con la humedad, todos los hongos tienen predilección por la humedad y coloniza, por ejemplo, el saco conjuntival. Lo podemos tener como colonizando nuestros ojos. Frecuentemente involucrados en este cuadro de infecciones los pacientes inmunodeprimidos, pero también pueden haber pacientes inmunocompetentes con algunos tipos de infecciones por Fusarium, ¿ya? Como lo comentaba entonces, generalmente están comprometidos los pacientes inmunodeprimidos, ¿ya? Pero en los pacientes inmunocompetentes también puede producir, por ejemplo, onicomicosis, ¿ya? Infecciones en las uñas por Fusarium. También se producen queratitis. ¿Cuándo se producen las queratitis? Infecciones en el globo ocular, cuando está relacionada a la presencia de cuerpos extraños. Yo voy caminando por la calle y me golpeo el ojo con una ramita, con un palito o incluso entonces también un insecto que pueda introducirse al ojo, puede llevar el hongo y el hongo queda adherido, entonces las hifas quedan adheridas al epitelio o a las células oculares. Los pacientes inmunocomprometidos producen infecciones de tipo invasiva diseminadas. Y estas infecciones diseminadas, fusariosis diseminada, generalmente entonces producen nódulos de tipo cutáneo, los hemocultivos, es decir, la presencia del hongo en la sangre hasta en un 70% puede ser positiva, ¿ya? Se presenta neumonía, sinusitis, celulitis, miositis, endoftalmitis y tiene una alta mortalidad. 3/4 de los pacientes muere por los cuadros de fusariosis de tipo diseminada. ¿Cómo ingresa el hongo? Generalmente en estos cuadros por la vía respiratoria. También entonces por destrucción de la barrera de la piel y con el contacto con agua de tipo intrahospitalaria que estén contaminadas con el hongo. Se ha visto que este hongo también habita los centros hospitalarios. Aquí están entonces la presencia de estas manifestaciones en la piel, petequias, ya estos puntitos morados que se presentan en la infección de tipo diseminada. Una onicomicosis por un cuadro de Fusarium. Ya aquí podemos ver la hifa. La colonia, en la colonia de Fusarium, una colonia muy linda, de color blanquecino a violeta, moradita. Ya aquí están los conidios del hongo, que son macroconidios y que en algunos casos tienen forma de media luna. Y aquí también un cuadro pulmonar, entonces ahí se puede observar la sombra de la infección pulmonar. Infección micótica por Fusarium, entonces en el globo ocular, una queratitis, donde podemos ver en este sector, por ejemplo, la acumulación de pus por la presencia del hongo. El diagnóstico por biopsia,
ya podemos ver la presencia de estas hifas negras que van entonces invadiendo el tejido, y esto se correlaciona entonces con el cultivo, con estas colonias preciosas que les digo yo, que empiezan con un color blanquecino y van tomando una coloración rosadita a morada. Aquí pueden ver los conidios también en el microcultivo característicos de Fusarium, sus conidios en media luna. Espero que les haya gustado la clase. Cualquier consulta la pueden hacer a mi correo clmora@utalca.cl.